nos podemos pedir huevos. La obra que cogió el Ecuador increíblemente fue que le pusiéramos 8 ruedas de pan, que es una obra de Batalá. Las edades nuestras se tienen que adaptar y siempre nos han demostrado que se adaptan al momento que a la realidad de la situación. Imagínate que, Pichardo, los babalán no se atrevían a hacerlo porque tú sabes que tienen que hacer sus ceremonias previas y tienen que dar de comer aquí. Toda la mala cosa que ellos tienen que hacer. Bueno, pues lo único que se comió en Batalá el 31 de diciembre a las 10 de la noche fue una judía blanca que conseguimos porque había bastantes judías en Guantánamo. Sí, allá se da mucho. Y le dije, mi padre, no hay ni coco para darte coco, te la vas a comer y no tengo con qué refrescarte, porque no hay pollos aquí para refrescarte después de la guinea, ni pude quitarle la maldición a la judía. Para hacer un hiero. Fue al pecho. Mire, mi padre de corazón la me nos dio el diché el otro día y realmente, a partir de que Batalá habló y dio el diché, empezó todo el mundo, de una manera u otra, los niños, los enfermos, se buscó el proceso que empezó la salida de bastantes aviones saliendo de la base de Guantánamo con nosotros, a partir de que Batalá habló. Quienes estén escuchando este programa y hayan estado en la base de Guantánamo, deben recordar que a partir de ese momento, Batalá mandó ese día que todas las cabañas, nosotros dormíamos en cabañas militares de 30 personas cada uno, pusiera una banderita blanca en la entrada de la cabaña. Esta fue la bandera del año, una bandera blanca. ¿Tú sabes que el diché es azul y amarillo? Sí. Yo le dije, mi padre, mira la situación que hay, ahí habían fajazones, hubo asesinatos, aquello era una cárcel. Sí, claro. Era una cárcel prácticamente, habían personas muy decentes, pero había bastantes delincuentes también. Exacto. Pusimos la bandera blanca que marca la paz y de verdad, Pichardo, sin fanatismo ninguno, cualquier oyente que esté en estos momentos en línea con nosotros, que haya sido de la base de Guantánamo, puede informar que eso se tranquilizó de una manera que hasta los mismos guardias me decían, bueno, yo hice todo un angareo allí. Ahí nada más. Conseguimos harina y dije, a las 12 del día hacer un angareo, que no hemos chitar y no vamos a hacer nada. Hay que hacer un angareo para darle la cuenta a Lofi de la situación que tenemos. Ahí nada más. Yo hice todas esas cosas en Guantánamo. Bueno, entonces vamos a hablarlo en detalle después. Okay, vamos a cogernos una pausa de unos minuticos, unos 5 minuticos más o menos. Y entonces regresaremos y vamos a entrar ya en el tema de las 2 letras de Cuba y después para Miami. Enseguida regresamos con todos ustedes. Badalati gambo ayabuna no kalambo adila la ho badala baba mi solanda ho badala baba buken abuke buke kwa Badala baba un so di de halade obidi bananu chaleri ate olorun ololo dumare agiriri agugo
o dware mua dirigi sala kumila ire ire o fiede mula mi bateo ire ire o fiede mula mi bateo chawe dio batala baba mi fiede mi o tabinio la de ye o kuni baba mi KDCL Media, the pride of Internet radio for Deep Creek Lake, Garrett County, Maryland, and the world. Consciousness, consciousness, consciousness. It's like the ocean, the ocean, the ocean, the ocean. The H2O Network, purveyors of passion, seeking to expand human consciousness from the deep depths of the universe of your soul. Con ustedes de nuevo, Osva Ernesto Pichardo, presidente de la Iglesia Lucumí, Babalú Ayé, Miami, Florida, Estados Unidos, transmitiendo por nuestra red establecida en Nueva York y en Maryland, en el estado de Maryland. Y aquí con ustedes tenemos en nuestro primer programa en español el tema de la letra del año, los pronósticos hechos por los babalaos en Cuba y aquí en Miami.
Y con nosotros tenemos el invitado de los Baoriaté, Carlos Ardés, nacido, criado en la Revolución Cubana, está aquí en los Estados Unidos ejerciendo como padero y como Baoriaté. Y aquí Carlos, muchas personas lo conocen porque Carlos se ha dedicado en los últimos años a todo lo que es la prensa, realmente con alta frecuencia participa en programas radiales, en las emisoras radiales aquí en Miami y en varios canales de televisión. Así que aquí es bastante conocido ya por la vía de la prensa, ¿no? Por los medios de comunicación, y pues tenemos el gusto de tenerlo aquí invitado. Gracias por aceptar la invitación, Carlos. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Carlos, vamos ahora a entrar ya con el lío de la letra, ¿no? Yo ayer hice el programa sobre el mismo tema, pero lo hice en inglés, con decirte que duró 4 horas, ¿sabes? Qué bueno. Y todavía falta. Falta. Pero es que no es tan profundo los signos nuestros, Ernesto, que no abarca 2 horas poderlos explicar bien a profundidad para que el público entienda. Exacto, es por arribita. Primero quiero decirle, para darle contexto a esto, ¿no? El concepto del pronóstico. El pronóstico es lo que llamamos nosotros Big Motele Edun, o Edun es Big Motele, ¿sabes? Es como se dice esto en nuestro idioma yoruba, lucumé. Y decimos pronóstico porque es la manera que se enfoca. Para que sea más fácil de entender a las personas. Exacto. Está explicando. Exacto. Predicción, pronóstico. Sí, exacto. No es una predicción, sino es un pronóstico, porque un pronóstico desde un punto de vista metodológico, establece de que es un pronóstico, igual que el pronóstico que hacen con el tiempo, ¿no? Sí. Hay un sistema, lleva un protocolo, hay una serie de los avalados, pues se reúnen, sacan al reunirse, pues tienen que hacerle ceremonia a unos 25 puntos, localizaciones naturales, y además, ya que esto es una religión basada en una creencia de la naturaleza. Realmente lo que adoramos es la naturaleza. Sí, exacto, como representación del Dios. Entonces se rinde tributos, se hacen ceremonias y rituales a toda una serie de lugares como el río, el mar, las montañas, las lomas, los bosques. En fin, es bien complicado, no vamos a tener tiempo de entrar en todos esos detalles, pero popularmente se llama los puntos, ¿no? Los puntos. Los 25 puntos. Entonces, es una cosa que intrínsecamente le corresponde, lo hacen los babalaos, son los que hacen este procedimiento, lo hacen cosas que fue establecida a través de los babalaos yoruba, y después su primera generación en Cuba, que fueron realmente los herederos, ¿no?, de lo que conocemos hoy en día en nuestra religión, gracias a ellos. Y ellos fueron los que establecieron, cuando les fue posible, empezar o restaurar, y quiero usar esta palabra, restaurar lo que estamos llamando el pronóstico. El pronóstico de Ifá es una cosa que la heredamos desde los propios yoruba, no es una cosa que se inventó en Cuba. No se inventó en Cuba. O sea, que eso quiero hacer esa aclaración, porque hay lo único, Ernesto, lo único que se cambió con respecto a África fue en el momento en que se hacía. En África lo hacían, tengo entendido, a mitad del año, porque era la importancia de la siembra del ñame. Se hace hay dos realmente. Sí. En enero el rey, tradicionalmente el rey hacía una y después se hacía esta que tú estás diciendo, que es aproximadamente a finales de marzo y al principio de junio, dependiendo, porque eso es un cálculo que hacen todos los años y es un cálculo astronómico. Un astrológico, de acuerdo a la astrología. No, y astronómico, sí, y agrícola. Y agrícola, porque era la importancia, lo que representa, la gran importancia que tiene el ñame. Exacto. Si el ñame no tenía buena cosecha en este año, para el año que viene estamos embarcados.
Exacto, es una cuestión de cosecha, se celebraba, de ahí es donde nace, de hecho, el sentarse en el pilón, porque el rey era el único que estaba autorizado a hacer eso, etcétera, etcétera. Voy a hacer otra conversación interesante que la podemos tener más adelante. Esto es una cosa que viene por muchos años haciéndose en Cuba, y ya por último, el grupo encabezado por Lázaro Cuesta, en los últimos 20 y pico años, el que lo viene haciendo después, en los últimos años de vida de Miguel Feble Padrón, Odica, hijo de Ramón Félix, y fue el que hizo esto, encabezó esto, él fue el que estableció y dejó la cartilla de los procedimientos, además dejó las personas entrenadas para llevar a cabo esto. Ahí es donde te quería hablar de la trascendencia en cuanto a la importancia que tuvo en Cuba y tiene dentro de nuestra religión el señor Miguel Félix Padrón Odica. Explícala. La cosa fue, Ernesto, que quien hacía eso anteriormente era Bernardo Rojas. Era el grupo que lo hacía Bernardo, pero en el grupo de Bernardo estaba el padre de Ramón Félix. Estaba el padre, eran todos uno. Eran todos uno. Quien los dirigía era Bernardo, pero ahí estaba el padre. Exacto. Como uno de los principales avalados de más conocimiento en Cuba. Ramón, con el triunfo de la revolución, eso se paralizó. Sí. Por el ataque que hubo de la revolución cubana, del gobierno cubano, a todo tipo de religión, y nos pusieron otro cartel más, oscurantismo. Es correcto. Y como la mayoría de las personas se ilusionaron, no vieron la verdad, o sea, de todo lo que habló, que esto no es un programa político, es un programa donde vamos a hablar de un tema religioso, pero la política influyó mucho en que los avalados pararan de hacer la letra del año. En el año 1986, Miguel Félix Padrón volvió a organizar, por eso es que ahora se llama Comisión Organizadora de la Letra del Año. Exacto. Miguel Félix Padrón lo organizó de nuevo con su grupo de avalados y dijo, caballero, nosotros tenemos que hacer esto es una de las tradiciones más grandes que existían desde África, sí, y tenemos que hacerlo para tener una guía. Y fíjate si el espíritu de Bernardo Rojas estaba presente, que en el año 86 la letra en Cuba fue Irete Entendí, el mismo signo de Bernardo Rojas. El mismo signo de Bernardo, así es. El espíritu de Bernardo estaba ahí presente, dándoles la bendición, diciendo arriba y sigan, y a partir de ahí siguió, y ya en el año, principio de los 90, donde se crea la Asociación Yoruba Cubana. Sí, que entra ya por los intereses políticos a y a influenciar en el mensaje. Intereses políticos, intereses económicos, porque fue donde hubo de buena primera la explosión en Cuba, que anteriormente al periodo especial vino la situación económica en Cuba, el periodo especial, los rusos se pelearon con Cuba, o la Unión Soviética cortó el ombligo a Cuba, y vino la época más desastrosa dentro de la Revolución Cubana, que fue a partir del año 1990-91, que se estaba pasando literalmente hambre en Cuba. ¿Y qué sucedió? Todas aquellas personas, sobre todo las personas de mi generación, nacidos en los años 60, que nos criamos bajo el problema de que todo tipo de religión, acuérdate que el gobierno cubano declaró que Cuba era una sociedad atea. Correcto. Era incorrecto practicar todo tipo de religión, ni católica, ni testigos de Jehová, nada, y santería. Eran los viejos que escondidos atendían a las personas de mi edad. Nosotros teníamos que ir, que nadie se diera cuenta. Yo cuando me hice santo, yo nunca me pude vestir de blanco completo. Yo salí desde el día que salí del trono, salí con una camisa gris y un pantalón blanco y una gorra puesta en la cabeza que era verde. Porque no podía saber que tú estabas en eso. Era la época en Cuba en que si tú ibas a hacerle santo a un niño, tenías que, de entrada para hacerle santo a una persona, tenías que pedirle permiso a la policía. Sí, pero ya eso vino después, cuando ya se hace la apertura y se establecen patrones patrones que dirigieran la situación nuestra. Si te cogías haciendo una ceremonia con un niño, tú sabes que iba preso. Si le daba la gana a la policía a todo el mundo. Bueno, la ley era esa, que ibas preso, estaba prohibido. Sucede que cuando ellos se dan cuenta que un niño no, menor de edad, y gente con preparación, gente con estudiantes universitarios, que una primera empezaron a aparecerse en la universidad con los collares puestos, pero no era uno, no eran dos, eran cientos. Claro. Ellos ¿qué hacen? A través del concurso folclórico nacional empiezan a dar clases al turismo y establecieron los domingos, los sábados de la rumba en la Casa de la Cultura del Vedado. Ahí llevaban directamente a los turistas para que vieran la cultura africana. ¿Qué sucede? Que todas esas personas que estaban ahí, el que no era babalá, era palero, era santero, y cantaban aislados. Cuando ellos se dieron cuenta que esas personas estaban yendo a las casas privadas
de la gente de folclórico y de la gente que íbamos allí a ver tú sabes, los choques de banero que eran muy buenos, los extranjeros empezaron a hacerse santos con nosotros, empezaron a atenderse con nosotros, a hacerse babalaos. Y fue que el gobierno cubano dijo, espérate que estamos perdiendo una fuente de dinero. Y establecieron la Asociación Yoruba Cubana. El primer presidente que fue Sergio Corriere, que todo el mundo sabe que era miembro del Ministerio del Interior, que era un actor cubano que hizo una serie muy famosa en Cuba que se llamaba En silencio ha tenido que ser, que trataba sobre la seguridad y sobre la situación en Cuba. Y ese fue el primer dirigente. Y penosamente, uno de los primeros babalaos que influyó mucho fue el señor músico Pello Lafrocán, que establecieron una oficina en el Hotel Habana Libre, y los extranjeros iban a consultarse ahí. Se dieron muchos shows en Cuba, que si ahora tú ibas a salir por la aduana de Cuba vestido de blanco y con tu juego de tus piedras que te ibas en el maletín, que te hiciste santo, si no era, a muchas personas se los quitaron. Hubieron varios casos que le quitaban eso porque te decían que no podía sacar eso de Cuba, y lo fueron haciendo de esa manera a lo brusco, y muchos babalaos dijeron, entonces tenemos que irnos por este camino porque sencillamente este es el que nos permite trabajar nuestra religión libremente, y donde sale el grupo este nuevo y la letra del año que sacan ellos. Eso fue lo que sucedió con la letra del año en Cuba. Sí, de hecho, al principio de la formación del conjunto folclórico nacional, cuando entra Lázaro Ross en escena, que malamente cantaba. Sí. Porque hoy en día ha quedado como el héroe, la voz de Cuba en Ocha, ¿no? En aquello entonces malamente cantaba. Era aprendiz, estaba empezando. Es correcto. El que estuvo ahí presente en esa situación, ¿tú sabes quién es? ¿Quién? El Ogoagá, Obauriate, Roque Duarte, Jimagua, mi maestro. Tu maestro. Así que esa historia me la conozco bastante bien. No, yo la viví, pichate, porque sí, yo estaba metido en eso, fue mi juventud, y había muchas de esas personas, yo me juré engañar también, y tú sabes... Mira, ahí tenemos otro tema fascinante, de cómo el gobierno manipuló para crear integrantes en el conjunto folclórico nacional. Sí, cómo no. Vamos a hablar de eso después. Eso es otro programita interesantísimo que aquí nunca, mira, aquí nunca, te voy a decir una cosa, aquí nunca, tú sabes que el rey del radio y la televisión en estos temas he sido yo históricamente aquí. Sí, cómo no. Y aquí jamás me han permitido hablar de nada de eso. Nunca me han dado un espacio para realmente concentrarme y hablar de esas cosas. Dentro de poco lo vamos a lograr, tranquilo, que hay sorpresas en el camino. Pero ahí tenemos un tema extraordinariamente importante. El manejo que le dice el gobierno cubano a la religión nuestra. Correcto. Pero conviene más aquí, en Miami, conviene más suprimir esas verdades para mantener el estatus católico chistoso que hay aquí. Sí, cómo no. Acuérdate que el católico cubano, bueno, es el católico más peculiar del mundo, porque en ningún lugar del mundo un católico le pone una manzana a Santa Bárbara. Sí, tú sabes cómo es. Bueno. Tú sabes cómo es el católico cubano. Vamos a empezar, ¿con cuál de las dos quieres empezar primero, Carlos? Vamos a empezar. Yo creo que debemos empezar con la de Lázaro Cuesta, Ernesto, por la importancia de todo lo que hemos hablado históricamente, Miguel Feble, Bernardo Rojas. Yo creo que la más funcional, la más profunda, es el olofio más viejo que hay en Cuba. Bueno, sí. Si vamos al grado religioso, a la importancia religiosa, ellos trabajan con el olofio más viejo que hay en Cuba. Es decir, que ese es el primero. Y es la que hay que agarrar. Aparte de que esa es la línea que es la que rompió el sistema. Sí, cómo no. Y es donde viene la división entre Ramón Feble y Bernardo, que es donde Miguel empieza a darle olofin a todos los babalaos. Y ahí es que viene la división. A los babalaos les daba olofin. Y búsquenme alguien de la audiencia, un babalao blanco, reúnanme 5 babalaos blancos que se hayan hecho IFA antes de 1970. Gracias a Miguel Feble Padrón, porque no la hacían IFA a los hombres blancos, eran muy poquiticos los casos. Te voy a dar un ejemplo en lo que estás diciendo. Te voy a dar un ejemplo histórico.
Escúchame, a la lógica de ellos era que si tú no tenías un ancestro africano, ¿por qué tenemos que hacerte babalao? Correcto. Esa era la lógica que ellos utilizaban hasta que Miguel Félix Padrón dijo, caballero, espérense. No, pero eso fue cierto, y eso fue nosotros. Carlos, y eso también fue cierto por mucho tiempo y todavía en el campo de Ocha también. Sí, como no, en el campo de Ocha, a los blancos, fíjate que te dijo, cuando tú me dijiste que tu mamá tenía tantos años como palera siendo blanca, te dije, fue una exclusividad. Es verdad, es cierto. Así a los blancos que rayaron en aquella época era o porque eras mi jefe, sí, o porque tenemos algún tipo de negocio, correcto, o porque ya estabas probado como abacuá, cuando nacieron los abacuás blancos, que empezó la situación que explicamos ahorita. Y entonces, como eran ecobios del mismo juego, pero no era tan popular, era muy extraño el blanco, aparte de la discriminación que existía, que si se enteraba en el pueblo que tu mamá estaba rayada, ya le ponían el cartel de bruja, y tu mamá no podía vivir allí, tu mamá la llevaban contra la pared los blancos, porque está relacionándose con la parte, desde el punto de vista de ellos, más mala de nosotros los paleros. Es correcto. No, ella se salvó en ese sentido. Te voy a decir por qué ella se salvó en ese sentido, porque el que era cocinero en nuestra casa desde jovencito era un señor, Félix Cervantes, Lugo 517, que ya murió, que ese señor tenía hecho changó y era primera generación yoruba. Su padre también, gracias su padre a fue esclavo. Fíjate, entonces, su padre era jefa. Escucha, su padre fue esclavo. Llegó a adquirir la liberación. Tenía hecho changó desde Nigeria. Félix no, porque Félix ya nació en Cuba y se hizo changó en Cuba, ¿no? Él llega a La Habana, jovencito. Mi abuelo lo conoce. No tenía ni con qué comer porque andaba de vagabundo por la calle. Mi abuelo, que siempre tuvo un negocio, lo recogió, le llevó para la casa, y lo dejó en la casa. En la casa se convirtió en el amo de la casa, básicamente. Ese señor es el que corría la casa, el cocinero de toda la casa. Sí, el capataz dentro del hogar. Sí. Gracias a ese negro. Y entonces, gracias a ese negro, la pudieron hacer. Porque no podía pararse un blanco en casa un palero a decirle rayan porque decían, ¿de dónde tú vienes? No, señor. Exacto. Entonces, gracias a ese negro, que ya tenía hecho santo, cuando mi mamá nace, a los pocos años, tuvo toda una serie de problemas espirituales. Él fue que detectó que era un problema de muertos y de qué tipo de muertos. Y él fue el que fue al campo a un negro congo que malamente sabía hablar español, viviendo en un matorral por ahí. Sí, la visión de siempre de los negros congos. Y él fue el que la llevó a ella y gracias a eso salvaron a mi mamá. Pero mi mamá, después, a los años después, no muchos, ¿no? Se une con mi papá, se casa con mi papá y toca la dichosa casualidad que mi abuelo, que también se llama Ramón, o se llamaba Ramón Pichardo, tenía un centro espiritual científico en La Habana. Y entonces, mi mamá, la blanquita, la llevaban al centro de mi abuelo, el blanquito, y la desarrollaron dentro de ese campo del espiritismo científico. Para que no le dieran más ataques epilépticos en la calle. Exactamente. Sí, porque era un ataque epiléptico lo que eran ataques epilépticos, exacto. Sí, era epilepsia. ¿Y tú sabes quién fue el médico, científicamente, quién fue el primero en detectarle la situación a mi mamá? El doctor. Un médico chino, que era espiritista. El doctor. Y el médico espiritista, en casa de mi mamá, con mi abuela, él fue el que le dijo a mi abuela, oiga, usted también sabe lo que es esto. Y a esta muchacha se le desarrolla y se le endereza el cuadro espiritual o la vamos a perder. Acuérdate, Pichardo, que estas cosas que nosotros estamos hablando sucedían nada más que en la cultura cubana. ¿De dónde, en qué lugar del mundo un doctor le va a decir a una persona que va a haber un espiritista o que va a haber un palero para rayarse? Dime, era un chino. Eso nada más que era en la cultura cubana. Y un chino, no hombre, no. Un chino.
Bueno, vámonos al tema. El signo que sacó el grupo de Miguel Febles Padrón, que lo dirige Lázaro Cuesta en estos momentos, Lázaro que todas sus Cuesta, bendiciones y que Orura le siga dando 50.000 años más de salud por el valor que tiene como babalao y como hombre. sí señor, en eso estoy 1000% de acuerdo Que contigo. vaya, tiene un valor, él sabe que lo que está haciendo en Cuba le puede costar muchos años de cárcel, un accidente en la calle, el pobre hombre lo arrollaron. Y nadie sabe. Así mismo es, yo le tengo un gran respeto a la obra de este señor, la verdad. El signo que sacó el grupo de él fue Irete Meji. Sí. Vino en negativo, la orientación es negativa, IQ tono qua. Y es negativa y no es negativa, y déjenme explicar esto. O sea, estábamos hablando de muerte por mano de Dios, ¿no? Todo ser humano que nace, ya nace con esto encima. Es un Todos nacimos para morir. Todos nacimos para morir. Realmente es un neutral, ¿no? Es un neutral, realmente no es necesariamente el negativo. Pero bueno, las deidades, los orichas, los santos que ellos ponen, que están reinando, es Oya y Ogún. Oya y Ogún. No quiero entrar ahora en toda esta conversación descriptiva de quién es Oya ni quién es Ogún, ni nada de esto. Vamos a entrar en el tema. Lo primero que ellos ponen es la categoría de enfermedades. Now, déjenme explicarles una cosa para que entiendan el concepto de esto. Esta no es una información tipo consulta. Esto es un signo que se saca para tener una idea de cuál es el estado de la sociedad entera en el momento que se saque este pronóstico. O sea, que esto no se aplica a ningún individuo en particular, no se dirige a ningún sistema político específico, ni a alguna raza específica, ni una etnia específica, ni unas preferencias sexuales específicas. A la sociedad en índole general. En índole general. O sea que el enfoque es totalmente, radicalmente diferente a una consulta o ya un tipo de manipulación adivinatorio dirigido a una persona o grupo. Esto es para la sociedad. De aquí ellos hacen una tarea bastante, es un síntesis después que sacan la letra, ellos se reúnen, razonan, caracterizan y razonan el mensaje, la enseñanza que trae la letra y tratan en una forma de sintetizar todos los puntos de importancia o de mayor importancia, y esa es la cartilla que ellos publican públicamente y la circulan a nivel internacional. Y nosotros lo que estamos hablando esta noche es basado en ese escrito. Lo que ellos pusieron aquí no es la opinión o la característica nuestra como Bauri Gaté ni nada de eso. Es simplemente basado en los puntos que ellos mismos presentan. ¿Ok? Así que la recomendación aquí es que cada cual que escuche esto puede, o sea, esto no es todo lo que dice el signo. Estos son los puntos más importantes que presenta el signo. Lo importante aquí es que cada persona pueda extraer estos puntos fundamentales, los más importantes, y aplicárselo en su vida personal. En su vida personal, cada cual como ser humano tiene que analizar el consejo para que le vaya bien la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo es que se enfoca esto? Bueno, pues siempre se enfoca en el sistema tradicional. Siempre queremos ver cuáles son las características negativas del signo, porque al ver esas características negativas, ya automáticamente la
la posición positiva es simplemente invertir esa información, hacer lo opuesto de esos negativos, causa ese equilibrio y pone a la persona o a la sociedad en el espacio de buena fortuna, de prosperidad. Y esa es la lógica que se emplea aquí, por eso que es diferente a lo que a las cartillas o los análisis que hacen las personas con las cartas, las personas que usan la astrología, y además esto es diferente, ¿no? La perspectiva, el enfoque que se le da es diferente. Carlos, ¿tú tienes los datos en mano? Sí, yo los tengo aquí en mano. Ok. ¿Por qué tú no empiezas a hablar? Ellos pusieron la salud. Habla la parte de salud primero. Y vamos la salud, fundamentalmente porque en Iretemelli una de las deidades más importantes es Asojano para nosotros, en español es San Lázaro. Y en este signo asociamos a Lázaro, es Babalú Ayé. Babalú Ayé tiene una gran importancia en este signo y habla directamente con respecto a las articulaciones del cuerpo, de la cintura hacia abajo, es decir, las piernas. Ahí tienen que tener cuidado todas las personas que con dolores en las piernas, artritis, dislocación de los huesos, hernias discales, todo lo que viene siendo la columna, que influye directamente en las piernas. Hay que tener cuidado con accidentes de carro, hay que tener cuidado con caídas. Cualquier caída, no vayan a pensar como siempre, bueno, voy a poner un pedacito de hielo, tienen que tener más cuidado, las personas deben tener más cuidado en este año con esas situaciones. Directamente en la mujer habla la situación vaginal, quistes, fibromas, inflamaciones pélvicas, la situación de los anticonceptivos intrauterinos, hay que tener mucho cuidado con eso las mujeres en estos momentos. Habla también en este signo de la importancia de la limpieza en el cuerpo, hay que tener una meticulosidad, porque este signo habla de la lepra, este signo habla de forúnculos en la piel, granos que pueden venir, una picada de mosquito mal cuidada, puede venir picadas de hormiga, todo lo que sea en la piel del ser humano, la psoriasis que viene de los nervios, las manchas en la piel, todo eso que contribuye. Hay que tener una limpieza extrema este año, empezando por el cuerpo humano, después pasar a la casa y después a las calles, a la sociedad como tal, la limpieza en la sociedad, los tanques de basura, toda esa serie de situaciones, porque es un signo de contaminación que Babalú Ayé se les recomienda en este signo atender mucho a las personas que tienen devoción con San Lázaro. Las personas que no lo tienen tienen que aprender que existen plantas como el caicimón, plantas como la escoba magda, que le pertenecen directamente a Babalú Ayé, que se puede utilizar como baños, porque científicamente está probado que estas plantas tienen una influencia muy directamente en la piel. Con respecto a la salud también en este signo de Iretemelli, viene hablando algo que es una enfermedad dentro de la sociedad, que es la bebida, puede causar serios disgustos. Lo mismo salió en Iretemelli en Cuba, que en la letra que salió aquí, que vamos a hablar después. Y uno de las dos partes de la letra, que es Ogunda que aquí, que te viene diciendo Irete también, es decir, que influyó directamente en la letra que se sacó aquí en Miami. La salud, no solamente religión, atenderse con la religión los problemas de salud, las personas saben que muchos de los casos que nosotros atendemos en esto son personas que vienen con distintas enfermedades, sino ir directamente a la ciencia. Nosotros somos una de las pocas religiones, creo que la única en el mundo, que está de acuerdo con todos los descubrimientos científicos. Nosotros nunca hemos criticado la ciencia. Hay que atenderse con el babalao, con el santero, con el padrino, pero hay que ir directamente a la ciencia a verse los problemas de salud, porque un problema de cuadraplegia, que yo sepa, no lo podemos resolver todavía. Sí, exacto. Lo que es de los seres humanos es de los seres humanos, y de lo que es de los espíritus es de los espíritus. Los espíritus. A la ciencia, la religión son dos cosas diferentes, pero hay que llevarlas de la mano muy bien este año. Exacto. Cualquier dolor en los huesos, hay que ir al médico, los quiroprácticos, toda esa serie de situaciones que tienen que ver directamente. Eso es lo que fundamentalmente habla Iretemelli. Ahí también tenemos desórdenes en la menstruación, embarazos. Sí, no, el embarazo intrauterino. Hay que tener mucho cuidado con abortos. Aborto, infertilidad, muerte prematura de niños, problemas digestivos. El signo habla de la infertilidad de la mujer. Sí. Y el aborto espontáneo de niños.
Mortalidad infantil. La mortalidad infantil este año, hay que las mujeres embarazadas que sean creyentes de nuestra religión, una tradición muy directa, en Iretemey habla muy fuertemente Ochun. Hay que atender muy bien los problemas de los embarazos con respecto a ceremonias, limpieza, y estar muy al constante en el médico para que no venga un aborto espontáneo, que hay que tener las mujeres. Mira, la sociedad como la estamos viviendo, Ernesto, la mujer no es como antes. Antes una mujer embarazada prácticamente no se movía de su casa. Ahora la mujer tiene que salir a trabajar, ahora la mujer tiene otras responsabilidades sociales y tiene una responsabilidad como madre. Tiene que tener mucho cuidado una mujer en estos momentos, con una caída, en el trabajo, todas esas situaciones. Yo sé que es muy importante la economía, pero yo creo que más importante que la economía es para las mujeres tener un hijo. Eso es una frustración muy grande para una mujer, salir embarazada y perder el hijo espontáneamente. No me lo quiero sacar y se me salió. Hay que tener extremo cuidado las mujeres embarazadas en este año porque pueden perder los niños. Habla de la mortalidad infantil, los niños pequeños, los babies, niños de meses, niños de pocos años. Hay que tener mucho cuidado con enfermedades que pueden venir repentinas y que un gripecito el niño se complique y se murió el niño. Eso es lo que habla Iretemey, la mortalidad infantil. Y también habla de la mortalidad de los ancianos. Personas que, lógico, los viejos tienen que morir porque no nacimos para hacer una ceiba que dure tanto años. Tenemos que morir por lógica. Pero va a haber de buenas a primeras este año puede darse que muchas personas de mayores de 60, 70 años mueran personas de esas edades que, desgraciadamente. Perdona, Carlos, Carlos, perdóname un momento, como se me olvidó mencionar esto para que las personas entiendan mejor. Los puntos que se están hablando, lo que siempre se ponen en estas cartillas que se publican, son los aspectos que van a tener mayor incremento durante el año. Como por ejemplo, que mira, esto mismo de la cosas pasan normalmente, ¿entiendes? Normalmente pasan. Si el año pasado murieron, vamos a suponer, en una ciudad murieron 100 viejos, este año van a ser 1000. Exacto, es el incremento de... Es el incremento lo que marca la letra del año. Si el año pasado 30 mujeres en la ciudad de Miami perdieron el embarazo espontáneamente, este año pueden ser 300. Correcto. Eso es lo que, así es como se maneja la situación y el entendimiento de la letra del año. Correcto. Vamos a entrar entonces en el aspecto social. En el aspecto social, Iretemey marca guerra, Ernesto. Correcto. No solamente la guerra... Guerra y confrontaciones. Guerra y confrontaciones, pero no solamente entre países. Fíjate. Correcto. Marca la guerra entre mi negocio y el tuyo. Marca la guerra entre me quitaste una pareja. Ese tipo de guerra social, de supervivencia dentro de la sociedad, este año va a estar despiadadamente marcada, porque es guerra. Puede haber guerra. Sabemos que ya salió la letra del año, un momentico se formó el problema en el estrecho de Hormuz, Irán, que es lo que está latente en estos momentos en las noticias a nivel mundial, que los Estados Unidos le están diciendo que si cierran el estrecho de Hormuz van a atacar al país, porque se cierra el comercio de petróleo del mundo. Ya tenemos una guerra latente. Se dijo el día 1 de enero y no han pasado ni 15 días del primer mes del año y está la situación latente. No, pero el punto que estás haciendo, la aclaración que estás haciendo es muy correcta y muy buena. O sea, sí, porque parte de la advertencia aquí es que va a haber un incremento en problemas de matrimonios y problemas entre parejas y problemas entre padres e hijos. Sí, esa es la confrontación. Y esa es la confrontación que está hablando. En ese signo, mira, que tocaste el matrimonio. En ese signo hay que tener un respeto muy grande por la mujer. Nosotros somos sociedades machistas. Eso no lo puede negar nadie. Eso no es uno de los errores que tenemos que enmendar. La idiosincrasia del hispano y el latino. La idiosincrasia del hispano es una idiosincrasia machista que eso tiene que arreglarse. En nuestra religión la mujer no es discriminada para nada y Orula le está diciendo y Fa está diciendo que hay que tener un respeto hacia la mujer, porque en ese signo a Ochun la maltrataron. En ese signo Ochun pasó hambre, literalmente hambre, porque tuvo que irse de la casa porque el esposo la maltrataba demasiado. Correcto. Ahí fue donde Ochun tuvo que robar hasta en ese signo. En ese signo Ochun robaba porque pasaba hambre. La pobre pasó esa situación, es una de las deidades africanas nuestras que más trabajo pasó cuando vivía en la tierra. Y en ese signo fue muy marcado por ella.
Sí dice el signo que viene el dinero, pero con el dinero vino la desgracia y la confrontación. ¿Por qué? Estamos en crisis económica a nivel mundial. Todo el mundo quiere prosperar, pero la prosperidad va a ser de manera despiadada y brutal, donde por buscar dinero muchos hombres... Es la avaricia y el desequilibrio que hay. Sí, la avaricia que hay. Tenemos que buscarla, hay que buscarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que viene marcando la letra del año? Le está diciendo a los hombres que por el problema del estrés económico que existe, producto de la crisis económica, no la vayan a coger con su mujer, no la pueden coger con su esposa. Desgraciadamente es el ser que tenemos al lado y es donde descargamos a veces las penas. Pero están marcando a los hombres que no se les puede ir la mano porque la mujer, al abandonar el hogar se destruyó. Y si la sociedad se destruye, el hogar se destruye la familia, la sociedad no funciona correctamente. También tenemos, Carlos, un incremento, sigue el incremento, ya esto viene hace años ya incrementando, ¿no? Que es la actividad sísmica y el incremento de cambios peligrosos de temperatura. El problema está en que habla, dime. Sí, ahí tenemos algo serio que hablar también, porque es algo serio porque Iretemey es el interior de la Tierra. El magma que está en el centro del planeta. Magma, es todo eso, exacto. Es el aumento de la temperatura del magma, el movimiento del magma, que por eso es que al moverse tanto el magma, que es el centro de la Tierra como tal, es que se están produciendo tan seguidos terremotos a nivel mundial. Hay muchos terremotos, han habido muchos terremotos a nivel mundial. Ahora acaba de suceder uno a fin de año en República Dominicana que gracias a Dios no destruyó mucho. Fue un sismo de 5.3, pero no hizo mucho daño dentro de República Dominicana. Sí, y también es el movimiento de las plaquetas. Sí, la placa. Ahí viene la alteración sísmica del mar. Ahí viene ya eso te genera la actividad, el incremento del mar, ¿no? La acción sísmica que habla todo este tipo de cosas y a consecuencia el calentamiento del interior de la Tierra, por lo tanto la Tierra responde con el enfriamiento, así que por aquí tenemos ya la posibilidad de actividad volcánica y sí, ¿cómo no? la de ¿cómo se llama esto? Los tornados. Tornados, pueden darse tsunamis. Se activa todo el sistema de enfriamiento que tiene la naturaleza. O sea que es que hasta ahora, Ernesto, mira, hasta ahora los terremotos que han habido en los últimos años han sido en tierra. Correcto. Este año puede haber un terremoto en el fondo del mar que desate un gran tsunami en algún lugar del mundo. Como aquel tsunami que sucedió ahí en Indonesia. Puede ser por un movimiento de las placas tectónicas, pero que sea en el Pacífico, en el Atlántico, en algún lugar a profundidad marina, y cuando toda esa agua se empieza a mover puede producir un gran tsunami. Y de Temey lo viene hablando, pero fíjate. Que de hecho también ahí estamos hablando el incremento del nivel de agua, ahí estamos hablando del desborde de los ríos, ahí estamos hablando en Iretemey, estamos hablando por la vía de Babalú ayer, se conecta a Orichaoco, ahí estamos hablando de la contaminación de la siembra. Mira, la contaminación fíjate si funciona la contaminación de la siembra, que yo estaba viendo una información en la televisión donde tienen parado en estos momentos la entrada a los Estados Unidos de jugo de naranja que viene de Brasil y de Colombia. Sí. Porque posiblemente ese jugo de naranja esté intoxicado el jugo de naranja con un pesticida que le echaron a las plantas. Correcto. Todas esas en cosas. este momento salió la información, ya se está dando. No han pasado es un año que hay que cuidarse mucho del alimento. En la alimentación, pero fíjate, volviendo al magma, si lo hablamos desde el punto de vista de la Tierra, ya hablamos de los sismos, hablamos del terremoto, hablamos del volcán. Vamos a utilizar ahora el magma. Acuérdate que el FA es interpretativo, los signos son interpretativos. Vamos a utilizar el magma dentro del ser humano. Es ese calor que tiene la persona adentro que va a explotar. ¿Cómo te va a explotar? De una manera correcta. Exabruptos, raptos de locura, disparate que van a hacer las personas, porque ese fuego interno que tú tienes por la frustración que estás viviendo, la crisis económica, el sistema político que estés viviendo, la situación en Cuba política que está bien mala, la gente ya no aguanta más. En este año se revela, se manifiesta. No, puedes estar seguro que la manifestación de personas en la calle este año
Orula y Fa no se equivoca, la letra no se equivoca, el signo nunca se equivoca, lo que nunca hemos tenido la oportunidad que tenemos ahora de poder explicar a las personas. Sí, es una guía, exacto, es una guía y cada cual tiene que... Y la guía nos está diciendo que el magma del pueblo cubano va a explotar, se van a ver manifestaciones, no solamente en Cuba, se puede extender a nivel mundial por diferentes motivos. La higiene es un gran problema también. ¿Cómo? La higiene. No, la higiene, Ernesto, mira, Iretemeji, al venir en Onsorbo. ¿Es Babalú ayer? Es Babalú ayer en persona. Y Babalú ayer es la deidad nuestra para todas las enfermedades que sean contagiosas. Es el sistema digestivo que se contamina, es la piel que el histamina que brota y entonces vienen los problemas de piel. De lepra. Es la puede haber un problema de lepra. La intoxicación por comidas y bacterias y además que entra el microorganismo que entra en el cuerpo y lo desajusta. O sea, y volviendo a la salud, puede haber una epidemia muy grande de sífilis o gonorrea. Enfermedades de transmisión sexual. Acuérdate que uno de los problemas grandes que tuvo Babalú ahí en África. Sí, son las enfermedades venéreas. Sí, las enfermedades venéreas. Sí, puede haber un incremento a nivel mundial en estos momentos. Gracias a Dios el SIDA está bastante controlado, pero puede desaparecer de buena primera sífilis o gonorrea. Y en las mujeres también estamos hablando de la cistitis. Sí, cómo no. Incrementa el problema de la cistitis en las mujeres. Sí, cómo no. Okay. Ahora bien, que yo quiero que tú para tratar de movernos más rápido cuando se está cortando el tiempo, en unos minutos, en 6 minutos más o menos, déjenme explicarle esto a los radioescuchas, en 6 minutos más o menos se nos acaba el tiempo en vivo, pero la transmisión continúa en archivo. Quiero que apunten este teléfono para que llamen si quieren seguir escuchándonos en archivo, ¿ok? Apunten ahí, es el 917, es el teléfono, 917-889-7207. 917-889-7207. En cuanto nos despide, yo haga la despedida en español de este programa, pueden llamar a ese teléfono y por su teléfono celular se conectan al programa que está y estaremos en vivo pero en archivo, ¿ok? Y pueden seguir escuchándonos sin problema ninguno. Déjame repetir el número una vez más, 917-889-7207. Y recuerden que al final del programa, de todas maneras, el programa después queda grabado en archivo y pueden ir y escuchar el programa completo el día, momento y hora que deseen, y lo pueden también bajar a sus celulares o a su computadora y lo pueden archivar y escucharlo cuando ustedes y compartirlo con sus familiares y sus amistades después si quieren también. Tienen todas esas oportunidades de hacer esto. ¿Ok? Vamos rápido, Carlos, a tocar el tema de la Asociación Yoruba. Mira, la Asociación Yoruba vino con Obeche en Iré. Fíjate. El Iré es un Iré bien, yo creo que a veces salud. Yo creo que a veces Orula les dice, ay, ustedes quieren escuchar algo, escuchen esto ahora. ¿Cómo va a hablarme de salud en Cuba con la situación que hay en Cuba? Pero bueno. Carlos, déjame hacerte una pequeña observación y a ver si tú hasta qué punto estás de acuerdo, qué opinión tú das. Yo veo aquí una cosa interesantísima, que tanto por la letra del grupo de Lázaro Cuesta y la de la Asociación Yoruba, por primera vez hay una posición bien clara que coinciden, ¿no? Unos con la otra, y quiero hablar de esos empates, ¿no? De cómo coincide una letra con la otra. Pero aunque uno la hable claramente y el otro la tapó. Sí, es interesantísimo. Nos quedan como 60 segundos. En 60 segundos. Nos queda como 60. La mancha. Espérate un segundo, Carlos, espérate un segundo. Dígame. Quedan como 60 segundos o menos. Antes de irnos del aire,
y seguiremos conversando, tú y yo, y aquellos que quieran seguir escuchándonos, por favor llamen a ese teléfono, usen su celular y van a entrar directo al programa, a la continuidad del programa hasta que terminemos tú y yo, Carlos, ¿ok? Sí, cómo no. La observación que yo tengo aquí es la siguiente, Carlos. Una de las cosas que no hemos hablado todavía es que las letras de Cuba, tanto la de Cuba como Miami, hay un cambio extraordinario de posición de las grandes deidades como Olofin, ¿no? Que más alto que eso ya no podemos ir. Y hay una distinción aquí interesantísima que es donde por muchos años, quedan como 10 segundos para irnos en archivo. Es interesantísimo donde por primera vez en muchos años, después de los signos venir, las deidades nuestras venir y decirle al pueblo religioso que tienen que unirse este año, por primera vez Olofin viene y dice separación religiosa. Es verdad. Y eso quiero entrarlo en tema y ver esta composición de Obbeche en el contexto, porque parte de lo que yo sigo viendo a través de tantos años, con estas aperturas de años, es como que se publican estas cosas y se le habla al pueblo cubano como si los integrantes cubanos que trabajan en el gobierno cubano no forman parte del problema. Yo no entiendo. Entonces yo quiero que tú me des una idea de por qué ese tipo de distinción. ¿Por qué ese tipo de distinción, Ernesto? Porque mira, Obbeche habla muy fundamentalmente de la pelea por la primera posición. Entonces al gobierno cubano no le conviene decir, acuérdate la historia del loro en ese signo, donde hubo la competencia para ver quién alcanzaba el primer lugar, el ave preferida del paraíso, de Olofin. ¿Qué sucede? Que al gobierno cubano para nada le puede interesar que se le dé ese tipo de información al pueblo de Cuba, porque el mismo Orula está diciendo, oye, vayan al concurso, cualquiera de ustedes puede ser seleccionado como el que dirige esto, como el ave preferida, y entonces el gobierno, ¿qué sucede? Que este tipo de avalados que trabajan directamente con el gobierno, te enfocan la cosa de una manera diferente. Claro que Orula tiene vergüenza, Orula siempre va a decirnos la verdad. Y Orula le está diciendo a ese grupo de babalaos, y parte de lo que se sabe en Miami, la división religiosa, los que no sirven, tienen que coger su camino y mantener las personas que trabajan religiosamente, diciéndole la verdad a las personas, no cambiando las letras ni manipulando el consejo que tiene el signo. Claro que Orula le tiene que decir que viene una división religiosa. Muchas personas se darán cuenta quién tiene la razón o quién no tiene la razón. ¿Dónde está la verdad y dónde está la mentira? Eso es lo que Orula les está diciendo. Sencillamente así. Correcto. Mira, el que está en nuestra religión Lucumí tiene que guiarse por 3 principios, que son los 3 juramentos nuestros: salud, tranquilidad y desenvolvimiento, tanto como un individuo como para el resto de la sociedad. Como para la sociedad en general. En general, no es para una persona o un grupito, es para la humanidad. ¿No? No. Y el que es sacerdote o sacerdotisa de nuestra religión tiene que vivir su vida, tanto personal como en el colectivo, viviendo la verdad de esos 3 principios. No puede estar en otra cosa. Entonces, mira, una cosa que quiero aclarar, ¿no? Porque a veces se confunden estas cosas y obviamente esta es una de las confusiones que quiero aclarar hoy, ¿no? Ya que es nuestro primer programa. Los santos y los muertos no son partidarios. Ellos no, el signo no escoge preferencia o marca y dice, hay que guiarse por el líder de un partido político, no, o de un sistema político, o sea, no es nada de eso. No, ahí no habla ni a favor de Obama ni en contra de Fidel Castro. Es un signo universal, exacto, un signo neutral universal que viene y caracteriza el estado de la sociedad y presenta los parámetros negativos y los parámetros positivos del estado tal como se encuentra, ¿no? El estado, digo, la sociedad en general. Es imposible. A favor de un gobierno. Es imposible. No es imposible, Neto. Que se trate de